Hola nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Mientras Tanto. Les saluda Jan Echegoyen, deseándoles que hayan tenido una buena semana y esperando también que les haya agradado este nuevo formato en edición de video con un audio mejorado y a través del cual ustedes también puedan interpretar un poco los gestos cuando hablo, cosa que no nos prestemos a malos entendidos. Creo que la noticia principal de la semana, especialmente del día de hoy, es el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y que a mí me han dejado un poco preocupado, no tanto la elección en sí, sino cómo se ha llevado a cabo todo el proceso. Seguramente cada uno de ustedes tenga una opinión, una preferencia por alguno de estos candidatos y las repercusiones que pueda tener en su entorno, sus familiares que estén en Estados Unidos, o si nos escucha desde allá también. Pero me quería centrar un poco más en este ejemplo a partir de la lógica que estaban usando los electores y en general el público para razonar el tema de los principios, los valores morales y los principios éticos, y que a mí me dejaron preocupado. Me dejan preocupado en general cuando lo veo en varias cosas que son polarizantes, ¿no? Como pueden ser la política, en la religión, o incluso en cosas un poquito más específicas, digamos, como puede ser los hábitos alimenticios, ¿no? Entre un omnívoro, un vegetariano, seas tu izquierda, derecha, en el caso de política, o seas de centro, o si eres católico, eres budista, eres protestante, no sé. Pero cómo ese discurso separa a unas personas de otras, y no solamente las separa en base a sus diferencias ideológicas, sino también se interpreta un tema de diferencia de principios y una especie de superioridad moral que cree tener un bando sobre el otro. Y bueno, quería comenzar con el tema de que las personas mayores en general, creo que todos lo hemos vivido, a través de nuestros padres o personas mayores, siempre tienden a comentar de que, y los conservadores también, de que se están perdiendo los valores morales que rigen a la sociedad, y que siempre en tiempos pasados todo ha sido mejor. Y claro, hay una postura en la que ya es más progresista, en la que quieren cambiar, ¿no? Evolucionar ciertos valores hacia unos más actuales para el contexto en el que vivimos hoy, y usando argumentos que a mí me parecen un poco débiles y que además se basan en una agresión, en disminuir al otro, en agredirlo, en invalidarlos. Y me quedé pensando un poco en eso, cómo los principios se entienden por las personas para poder hacer juicios de valor. Hace mucho tiempo, cuando era adolescente más precisamente, empecé a percibir que estos valores, estas cosas que la gente llama moral, y que ciertos términos como que se confunden un poco, y más adelante quiero aclararlos para que no nos quede la duda, por lo menos desde mi punto de vista. Y les comentaba, estos valores que yo había aprendido, que se habían sido inculcados, había ocasiones en las que no tenía sentido, en las que no podían aplicarse, en situaciones en las que había ya una cosa un poco más gris, ya no era tan blanco y negro, y entonces era difícil para mí discernir si estaba haciendo lo correcto o no, si era algo bueno o era algo malo, o indirectamente eran contradictorios algunas de las cosas que me habían enseñado, o se aplicaban solamente cuando era conveniente, ¿no? En ciertas situaciones que obviamente favorecían al que hacía el juicio. Esto lo observaba en mi entorno, lo observaba en entornos cercanos, obviamente, pero me pareció algo bien disruptivo a la hora de valorar esto. Siempre he sido un poquito de analizar las cosas, no simplemente asimilar. Por lo menos en mi adolescencia sí tuve mucho eso. Y voy a ser franco, esto lo veo hasta el día de hoy, este relativismo moral
relativismo ético en el que se incurren las personas sin oponer ninguna resistencia, sin valorar, sin cuestionar, ni siquiera lo perciben cuando ellos tienen esta incongruencia entre sus actos y lo que predican y cómo juzgan al otro, ¿no? Eso que se le llama el doble estándar, ¿no? El doble rasero. Y esto visto incluso hasta en las personas más intelectuales que tratan de expresar como que tienen una superioridad moral y ética y unos principios. En estos casos son un poquito más leves estas incongruencias, pero se siguen manteniendo y me parece necesario, importante que podamos conversar de eso el día de hoy. Me pregunté entonces qué era eso que llamamos moralidad, los valores, los principios, la ética, o sea, de dónde proviene. Porque, claro, todos nos llenamos la boca con palabras hablando de esto, pero nunca nos hemos puesto a pensar, o por lo menos de lo que yo he observado, las personas no se ponen a pensar de dónde provienen sus valores, sus principios, eso que consiguen como el bien y el mal, y que seguramente en nuestra sociedad, por lo menos acá en Latinoamérica, tenga que ver mucho con la religión, con el tema de los principios regentes en su religión, su doctrina, y que han sido aprendidos, ¿no? Han sido enseñados por nuestros padres a través de la educación. Y hay un problema cuando ya estas cosas aprendidas, estos valores aprendidos, chocan contra áreas grises, como dije. Áreas en donde no ha habido una enseñanza, no ha habido una claridad, porque no la puede haber, porque no está escrito en un decálogo, no está en un libro que te estén enseñando y que tú estés memorizando, y que simplemente repites de memoria, y que no diré que entiendes, pero que interiorizas sin entender el significado de estos valores que te están enseñando. O directamente también te pasa que cuando viajas a otro lado, donde hay otra cultura, otra forma de pensar, otra cosmovisión, ves que tus valores no funcionan ahí, no se comparten. Y te queda la duda de si tus valores son superiores, son mejores que los de la cultura que estás viendo. Y es gracioso, ¿no? Porque seguramente esas personas también están juzgándote con su propia idea de lo que deben ser los valores. Y te vean a ti también como una persona que tiene una moral diferente, más inferior, digamos, ¿no? Porque siempre tratamos de percibir de que nuestras ideas, nuestros principios son superiores que los de los otros. Por lo menos cuando se asocian a las personas, ¿no? Cuando hay grupos. Y entonces, cuando ya entran en conflicto estos principios y entonces ya estos decálogos, normas, tu gurú de turno, tus propios padres, educadores o personas de referencia ya no tienen cómo enseñarte esa área gris. Ahí tú tienes que ir un poco a ciegas y ver qué cosa es lo que podrías considerar que es correcto en base a lo que has vivido, a tu interpretación del mundo. Y claro, eso también puede permitir que haya un relativismo moral, pues, ¿no? Porque estas personas se encuentran disociadas del significado real de tener principios, ¿no? Es como si fueran leyes escritas que tú tienes que seguir, por más que no las comprendas, ni sepas de dónde vienen, ni por qué se tienen que seguir. Simplemente es una cuestión de obediencia. Y con eso, esos parámetros que establece tu grupo social, tú juzgas a los demás. Y eso lo haces en base incluso a conveniencia, ¿no? Y claro, también te permite separarte de tus principios cuando no te conviene. Y hacer un poco de la vista gorda y hacerte el distraído, ¿no? Este término de persona de moral distraída seguramente viene de ahí. Y bueno, yo me dediqué
en ese tiempo bastante a analizar esto. Hice algunas lecturas, averigüé, leí bastantes libros de filosofía en mi adolescencia. Y poco a poco me fui dando cuenta que esto del bien y el mal, de lo correcto, lo incorrecto, en base a la moralidad, de los principios y esto, era una cosa que tenía que ver mucho más con las consecuencias de lo que hacíamos y lo que pensábamos. Y que esto les pido que tomen en consideración para más adelante, que voy a ser más específico en esto. Y quería hacer un pequeño ejemplo adicional. Recuerdo ya que hace varios años tuve una novia y estábamos en ese proceso de conocernos, de conversar y ver qué pensaba cada uno. Y en una de estas conversaciones, no me acuerdo bien de qué, pero ella mencionó, hizo hincapié en de que ella era católica y creyente. Y yo, y sin ánimo de ofender, de contrariar, ¿no? De hacer sentir mal a esta persona o de causar algún problema, le comenté que pues yo en esa época era ateo, ¿no? No creía en un Dios, menos aún un católico. Entonces recuerdo, se me queda en la memoria bastante la cara que puso así consternada y diciéndome que yo no tenía alma. Y me quedé como que sorprendido, un poco en shock. Claro, porque yo había conocido a muchas personas que eran católicas, creyentes, a las que ya les había comentado que yo ya había dejado la religión católica hace un buen tiempo. O por lo menos estaba en ese proceso cuando era más joven, ¿no? Y nunca había sentido un juicio de valor de otra persona solamente en base a una creencia. Yo no había dicho absolutamente nada más que simplemente no creía en lo que ella creía. Y por eso se me catalogó y se me puso una etiqueta. Y obviamente que yo interpreté esa expresión de falta de alma como una persona mala, como una persona que hace las cosas y no tiene una moral, no sigue principios y que seguramente sería como una especie de sociópata, ¿no? Que no sabe qué es el bien y el mal y actúa y hace daño y era lo más lejano a la realidad. Y de hecho he conocido a muchas personas que son profesamente católicas. Y de hecho hay un pequeño detalle ahí porque tampoco creo que esas personas sean realmente católicas. Pueden comulgar con algunos principios de la Iglesia Apostólica Católica Romana, pero no comulgan con todas sus ideas. Para mí es clarísimo. Cuando veo su forma de actuar, las costumbres que tienen, que van en contra de lo que dice este libro llamado la Biblia, me doy cuenta que no conocen ni la propia religión de la que dicen ser parte. Simplemente han cogido un puñado de principios que han encontrado ahí y que lo van a encontrar en cualquier otro libro de cualquier otra religión y los han asumido como suyos para pertenecer, pues digamos, a un grupo social cohesionado y con eso juzgar a los otros. Y a veces sucede que siguen los mismos principios, solamente que uno es católico y el otro es, no sé, protestante. Y en base a eso dicen tú eres una mala persona. Pero ni siquiera has leído tu propia doctrina. ¿Y cómo sabes si la doctrina de la persona que estás enfrentando no es diferente de la tuya? Ni siquiera lo sabes. No te has tomado el trabajo de conocer a la otra persona para saber si es una buena o una mala persona. O por si, diría que más que nada que es una persona que hace cosas buenas o hace cosas malas. Yo no creo que una persona sea buena o mala, sino que comete actos buenos o malos. Y eso se basa mucho, como les dije hace un rato, en las consecuencias de los actos y de los pensamientos. Y ojo, no creo que los prejuicios sean siempre malos. Y ya hablaré de ello en otro momento. Y los prejuicios nacen de un aprendizaje que hemos tenido que puede venir de diferentes fuentes. Algunas
han quedado como que codificadas en el ADN y nos permiten discernir, no darnos cuenta de algo que ha sucedido antes y que deberíamos tener cuidado. No como les comenté en el episodio pasado con el tema, por ejemplo, de la estructura facial, ¿no? Y el tema de la confianza. Interpretamos algunas cosas ahí, pero eso lo hemos aprendido y es un común prejuicio. Entonces, quiero explicarles un poco lo que es mi punto de vista, ¿no? Como yo veo esto de aquí, en base también un poco a investigación que he hecho, a informarme, ¿no? Con personas expertas o incluso extrapolar de cosas que ya se han investigado y que me parecen súper interesantes para poder explicarles lo que quiero explicarles ahora. Yo siento que hay una diferencia bien grande entre los términos principios, convicciones, moral y ética. Seguramente habrá alguien más que también haya hecho su interpretación de cada uno de estos términos en filosofía, seguramente se encuentren. Yo les voy a decir la opinión personal de lo que yo he podido ver, cómo he construido por lo menos ese esquema. Y creo que podríamos comenzar con el tema de los principios. ¿Qué cosas son los principios? De hecho, ya hay una pequeña pista en el nombre, ¿no? Hay la acepción de que es algo que es al comienzo, en el principio. Entonces diríamos que los principios son algo que han nacido, que hemos aprendido cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Niños. Pero eso sería como llegar a la discusión del huevo y la gallina, en el que, claro, la persona que nos enseña también ha aprendido esos principios. Entonces, iríamos siempre en un círculo vicioso hacia atrás. Entonces, ¿de dónde salen los principios? ¿De dónde han nacido? No es que nacimos con el razonamiento y ya teníamos estos principios. Algo ha sucedido en la evolución del ser humano que ha permitido que tengamos esta conducta, este conjunto de pensamientos que nos hacen actuar de cierta manera. Entonces, ¿de dónde nacen? Hace poco, y creo que también lo dije en un episodio anterior, me parece que en la temporada pasada, no estoy muy seguro, pero voy a volver a recapitular esa parte, en que hay un programa que yo sigo, un canal que sigo en YouTube, que se llama Veritasium en español, para los que quieran verlo ahí. Es un canal de ciencia, pero que toca temas bien heterogéneos, cosas bien diferentes. El conductor es un físico, un doctorado en física, pero habla de muchas cosas sociales. Es muy interesante el canal, por si es que lo quieren ver. Bueno, hablaba en este episodio que estaba viendo sobre el fenómeno de la cooperación. Creo que sí lo comenté en el episodio de religión, de espiritualidad en la temporada pasada. Y él se quedó como que un poquito curioso de ver por qué sucedía el fenómeno de la cooperación. Y hablaba del ejemplo de unos antílopes. Estos antílopes, así como los gatos, los que tenemos gatos seguramente lo hemos visto, ellos se acicalan. ¿Sí? Lo hacen en este caso no por un tema solamente de limpieza, sino porque en la naturaleza hay algunas amenazas que pueden enfermarlos, como son las garrapatas. Entonces ellos se acicalan para sacarse los insectos de encima, que los pueden poner en un riesgo. Pero obviamente estos animalitos no pueden llegar a todos los lugares de su cuerpo y por eso necesitan de que otros de su especie los acicalen también. Y ahí viene un tema, porque estos antílopes, cuando acicalan a otro, disminuyen su nivel de alerta, su capacidad de reacción, lo que los pone en peligro en el caso de que aparezca un depredador. Y obviamente eso les causaría unas consecuencias graves. Entonces, ella se preguntaba por qué el antílope, los antílopes en general, decidían cooperar y acicalarse a uno en otro si les convenía que los acicalen y ellos no acicalaran a ninguno, ¿no? La lógica te va a decir que sí, pues, pero si es que se acicala al otro, no me van a acicalar a mí, entonces... Pero fíjate que son animales irracionales. Y eso quiero ir, porque
El ser humano es un ser racional, pero estos seres tienen inteligencia, pero no son seres racionales. Entonces ahí había un tema como de condicionamiento clásico, ¿no? Porque, claro, un antílope seguramente habría elegido no acicalar a otro y dejar que lo acicalen a él, pero no iba a ser la única interacción que tenía. Entonces, en sucesivos momentos, los otros antílopes recordaban que ese antílope no los había acicalado, no había querido acicalarlos y había como un castigo social. Y ya a ese antílope lo dejaban acicalar. Y corriendo el riesgo, y seguramente se habría materializado este riesgo en que este antílope sufriera una enfermedad por la garrapata y quedara su salud deteriorada y obviamente a merced de los depredadores y seguramente hayan muerto muchos así. Y ya queda codificado en la memoria colectiva de esta especie de que es mejor cooperar. Aunque las consecuencias puedan ser negativas, es peor las consecuencias de no hacerlo. Las consecuencias, lo vuelvo a repetir. Entonces, yo calculo de que, así como los antílopes, el ser humano en los principios de existencia ha aprendido algunas cosas, algunas conductas a través del ensayo y error, a través de condicionamientos clásicos que fueron hechos por la naturaleza, por el mismo contexto en el que están, y que han quedado marcados en el código genético del ser humano. Y a esto yo lo podría catalogar como principios, exactamente. Los principios del ser humano. Muchos dicen que son universales, pero creo que eso va a depender mucho del contexto en el que se haya desarrollado ese ser. En el caso del ser humano, no partimos todos de la misma rama, o por lo menos no hemos evolucionado todos de la misma rama. Hemos estado disgregados por el mundo y seguramente algunos principios que hayan estado codificados en el código genético del ser humano se fueron dividiendo y aprendiendo nuevas cosas a través de la evolución y a través de los años en diferentes regiones, diferentes amenazas, diferentes entornos, lo que hace que tengamos como que principios ligeramente diferentes, marcados según las regiones, según el contexto, según la evolución que hemos tenido en el contexto. Luego de eso, yo creo que vienen lo que son las convicciones, cosas con las que nos han convencido, que nosotros creemos, que son cosas que ya son aprendidas después de nacer. Claro, llevamos dentro del código genético en el ADN los principios que rigen a la especie, que hemos tenido que aprender para poder subsistir. Son algo como las necesidades fundamentales. Necesitamos tener esas cosas ya interiorizadas al nacer, porque aprenderlas después nos puede costar la subsistencia, la vida. Entonces tenemos estos principios a los cuales les agregamos una capa que son las convicciones, que son ya cosas aprendidas socialmente, en el conjunto social, enseñadas por los padres, a través de la familia, en un entorno cercano. Luego vamos creciendo, ¿no? Porque al final asimilamos estos principios sin entenderlos mucho, sin juzgarlos, porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero conforme vamos creciendo y nos hacemos adultos y empezamos a tener un razonamiento un poco mayor, y hay una presión social, un convenio social que se conoce como la moral, que nos dice cómo deberíamos actuar en el conjunto social, ya no solamente familiar. Y estos son diferentes, o pueden ser diferentes. No necesariamente son iguales, porque aún así la familia esté inserta en la sociedad, tiene sus propios códigos. De hecho, creo que lo podemos ver cuando hay estratos sociales, ¿no? Incluso mismo dentro de los estratos sociales también hay comportamientos que tienen que ver con la conveniencia de una familia u otra. Y bueno, no diría más allá, sino como que englobando todo esto, todas estas capas que hemos estado agregando a los principios, viene el concepto de lo que yo entiendo como ética personal, que tiene que ver con todo ese
esa bolsa, ese conjunto de cosas que has aprendido, que vienen contigo en tu ADN y que la sociedad te hace interiorizar, tú decides, vas discerniendo con cuáles te quedas, con cuáles funcionan para ti, y eso sería como algo más, una ética personal. Y claro, es posible de que existan incongruencias, porque hay cosas que tú necesitas para sobrevivir, para subsistir. Hay cosas que te enseña la familia, el entorno inmediato, para poder vivir en el conjunto y sobrevivir como conjunto social, como núcleo familiar. Y luego viene la moral de la sociedad, que también es un conjunto más grande, que también tiene sus propios códigos con el fin de subsistir y progresar frente a otras sociedades, a otros conjuntos sociales grandes. Entonces, recuerda el término que mencioné antes, es un tema de consecuencias. Entonces, ¿qué priorizar? ¿No? ¿Qué priorizar? ¿Tu propia integridad, tus principios para subsistir? ¿Los valores morales tus convicciones que vienen en el núcleo familiar, que también buscan la preservación de la familia? ¿O la moral que busca que la sociedad en su conjunto esté cohesionada y subsista como especie humana? Y puede ser que haya contradicciones y que haya incoherencias, pero ya es responsabilidad de cada uno el construir su propia ética, con la que haga de este un mundo en el que sea quizás más amigable vivir, en el que no estemos juzgando a otros en base a cosas que a veces ni siquiera estamos nosotros de acuerdo con ellas, porque las aprendemos y claro, tenemos un pensamiento y la sociedad tiene otro, pero debemos actuar de cierta forma y no de otra, porque la sociedad nos dice que tiene que ser así, si no somos juzgados por el grupo social. Entonces nos queda como responsabilidad el analizar las consecuencias que traen a lo demás lo que hacemos y sopesar eso con la contrariedad de que nuestros pensamientos y nuestros actos sean incongruentes. Es un poquito complicado, complejo, no es tan fácil. Uno a veces juzga a otro en base a sus actos sin entender de dónde vienen estos actos, por qué los tiene. Hay algunos que son instinto básico, pero se van mezclando con cosas sociales. Buscan la supervivencia como especie, como conjunto social. Entonces, me parecía importante mencionar esto por este tema de la polarización que estoy viendo en todo el tema ideológico, sobre todo en el juzgar a otro sin entenderlo, simplemente en base a que él ha asumido ideas diferentes, o por lo menos tiene una etiqueta que le he puesto yo que lo hacen diferente, y no me tomo el trabajo de conocerlo, no me tomo el trabajo de observarme a mí mismo y analizar lo que yo hago para saber si es que tiene congruencia con lo que yo espero de la sociedad y lo que yo mismo pienso, lo que yo mismo me percibo como ser humano, y que posiblemente sea que así también como me perciban a mí. Hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Recuerda que nos puedes seguir en las redes de Instagram y TikTok como mientras.tanto.podcast. Yo regreso el próximo miércoles con un nuevo episodio, siempre a través de nuestras plataformas de Apple Podcast, Spotify y YouTube, donde nos puedes dejar un comentario sobre el contenido y si te parece interesante, puedes compartirlo con alguien que lo necesite. Sin más que agregar, yo te espero el próximo miércoles. Soy Ian Echegoyen. Nos vemos.